Hoy te voy a enseñar cómo hacer esta bandolera con base triangular. Si quieres aprender a hacer una nueva forma de cómo hacer una base, hoy te voy a enseñar de una forma muy práctica y sencilla cómo puedes hacer esta base para que se lo puedas adaptar bien a una bandolera, puede ser a una tote, incluso hasta una mochila que sea de diseño plano. Comienzo cortando un rectángulo de material principal. Yo estoy utilizando uno de 0.8 de 42 por 32, 42 de largo, 32 de ancho. Y lo mismo lo voy a hacer con un forro. Corto la misma medida, solamente que lo corto por la mitad. Estoy utilizando en este caso tracker. También voy a utilizar alrededor como 2 metros 10 de cinta subliminada, que la voy a utilizar tanto como la correa como para darle un adorno en la parte de nuestra bandolera. También voy a utilizar 6 centímetros de cinta mochilera por el ancho de mis medias argollas, que son de 3 centímetros. Vamos a utilizar alrededor de 40 centímetros de cierre desmontable con su respectivo cursor. Y para ayudarme voy a utilizar cinta doble faz. Lo primero que voy a comenzar, aparte de recortar mi material, que yo estoy utilizando sintético 0.8, lo puedes hacer de tela, siempre que le dé estructura. Marqué la mitad a lo largo y coloco mi cinta doble faz. ¿Eso para qué? Para poderle colocar mi cinta subliminada a modo de decoración. Este es un paso que lo puedes hacer, como no lo puedes hacer, o hacer otro tipo de decoración. También marqué la mitad de mi cinta subliminada y la voy a encargar de colocarlo bien pegado, y esto va a ayudar que en el momento de la costura no se me enrede. Lo coloco bien y de esa manera va a quedar bien centrado. Para el forro utilicé tracker. A mí no me gusta utilizar silver porque lo considero como es muy liviano. En cambio el tracker, aparte que tiene un brillo bello satinado, escogí un color más oscuro de mi material principal, un verde oliva más fuerte. Lo que hago es cortarlo de la misma medida de 42 por 32 y lo corté a lo que va el ancho. Ahora le voy a marcar una especie de inclinación para que no sea tan recta. Del borde hacia adentro marqué 3 centímetros y de la base hacia arriba corté ese restante para que me quede una forma estilo trapecio. Si tú lo quieres hacer en forma recta también, pero para este modelo se luce más que se haga estilo trapecio. De la misma manera lo voy a hacer del otro lado, es decir, del borde hacia adentro. Marco 3 centímetros de arriba hacia abajo, hacia la base. Lo corto con mi cortador circular. También lo puedes hacer con tijera. Ahora voy a comenzar con la elaboración. Lo primero que voy a hacer es colocar mi cinta subliminada. Yo lo estoy haciendo con una puntada 6 en mi máquina industrial. Tú lo puedes hacer con tu máquina casera con una puntada lo más larga. No tiene que ser tan cerrada, porque la cinta subliminada es algo delicado. Si le pones una puntada muy cerrada, se te va a empezar como a cortear la cinta. Lo voy a hacer de un lado y del otro. También estoy utilizando un hilo de nylon número 60 y una aguja número 18. Si tu máquina es casera, le colocas en la parte de abajo, en la bobina, hilo de poliéster, y en la parte de arriba hilo de nylon. ¿Eso para qué? Porque en la máquina casera tiende a enrollar el hilo de nylon, mientras que en la industrial sirve en las dos partes, tanto arriba como abajo, el hilo de nylon. Una vez que ya cosí eso, aproveché a colocarle mi etiqueta. Ahora le voy a colocar lo que viene siendo en mis asas, mi portas asas, para colocarle después un mosquetón con mi cinta, con mi correa corrediza. Corté los 6 centímetros de cinta mochilera y lo coloqué a 3 centímetros y medio del borde hacia adentro. Le coloqué mi media argolla y lo voy a colocar lo más que se pueda. No me gusta que quede como muy larga en la cinta mochilera. Lo que entre en mi presatela. Yo tengo un presatela de teflón que es angosto, el cual me ayuda a elaborar todo
mi bandolera sin tener necesidad de cambiar prensatela. Primero porque sirve para material sintético y segundo que es suficientemente angosto para también colocarle el cierre a mi bandolera. Lo coloco uno a mano izquierda y en forma perpendicular lo voy a colocar al otro lado, en forma diagonal, disculpa. Eso para que quede uno a cada lado. Va a quedar uno en la parte de delante y uno en la parte de atrás. Y de esa manera no lo tengo que coser justamente en el centro del cierre a la hora de armar mi bandolera. Lo coso igual, lo voy a coser con una puntada no tan cerrada como la 3.5, una 4 va bien. Lo que hago es coserle una vez y le doy retroceso, de esa manera queda bien sujeto. Me gusta colocarlo siempre antes de colocar mi cierre, de esa manera me aseguro que no se vaya a mover ni que se vaya a ver nada. Ahora voy a separar mi cierre desmontable y voy a colocar mi primera parte de mi cierre, siempre dando la parte gordita y orillándolo bien a mi ancho de mi bandolera, siempre dando frente del cierre con el frente del material. También te comento que lo puedes hacer en jean, en tela, en cualquier material que más o menos tenga estructura para que la bandolera tenga fuerza. Siempre si usas, por ejemplo, algodón, lo puedes reforzar con un bondeado de 2 milímetros. Y ahora procedo a coser bien a la orilla lo que da mi tela y de esta manera voy uniendo el cierre con mi bandolera. Siempre dejo 1,5 y medio al principio y al final, que no hace falta que quede cosido tanto al borde, y después más adelante vas a ver por qué. Ya lo coloqué de un lado, ahora lo voy a colocar del otro lado. Para colocar el cierre yo utilizo una puntada 3.5 porque necesitamos, yo siempre a la hora de unir estructura escojo una puntada 3.5. Por eso que es muy importante escoger una aguja que sea fuerte. Yo estoy utilizando una 18 porque incluso mi material no está estructurado, una 6.8 no hace falta estructurarlo. Si tu máquina es casera, con más razón debes utilizar la aguja correcta dependiendo de las capas de los materiales que vayas a utilizar. Ahora voy a proceder a colocar el forro a cada lado. Para mí es más práctico colocar el forro separado y no de una sola pieza por la base que voy a hacer, esta base que es triangular. Entonces lo primero que hago es marcar el medio de mi material, ¿verdad? De mi cuerpo, de mi bandolera, tanto de un lado como del otro, antes de colocar el forro. Lo mismo voy a hacer es marcar el centro del forro. De esa manera me aseguro que quede bien equilibrado de un lado y del otro y que me quede bien centrado. Ahí voy a encarar en la cara frontal de mi forro como la de mi bandolera. Voy a ayudarme con mis clips para que eso no se mueva en el momento que vaya a proceder a unir los dos materiales. Siempre en estos, como cualquier proyecto de bolso, cartera, etcétera, es más que todo tomarse el tiempo de centrar bien todos los elementos que conforman nuestro proyecto. Siempre acordándonos siempre de dar retroceso tanto al principio como al final para que de esa manera no se vaya a abrir en el momento de armar nuestro bandolera o nuestro proyecto que estemos haciendo. Todas las cotaciones que yo te doy siempre va a servir para el modelo que estamos haciendo como para otros proyectos que sea de costura creativa en cuanto a bolsos, carteras, estuches, mochilas, etcétera. Cortamos los hilos, siempre pendiente de cortar los hilos y por lo general yo después también los sello. Ahora voy a proceder a hacer exactamente del otro lado. Empezar a coser con una puntada 3.5, atracamos al principio y al final, siempre cuidando que todos nuestros materiales queden ahorillados. Ahora esta parte es muy importante, que es repisar
o despuntear nuestro forro con nuestro material principal. A mí me gusta hacerlo del lado al revés, donde está el forro, colocar mis pinzas, porque de esa manera me aseguro que esté bien alado, porque un forro mal puesto puede hacer que choque nuestro carrito deslizador del cierre, y la verdad que eso ya le va a quitar funcionalidad a nuestra bandolera o cualquier proyecto. Y si después le doy la vuelta, ahorita voy a utilizar una puntada larga, no hace falta que sea cerrada. Yo estoy utilizando aquí en mi máquina industrial una número 6. En tu máquina casera usa la más larga, que creo que es 3 o 5. Por ahí trata de usar la que sea más larga. Y con mucho cuidado vamos orillando nuestro prensatela a nuestro material principal por donde está doblado. Si vas a parar, asegúrate que esté la aguja clavada para que no haga saltado de puntada, y sobre todo porque esta es la parte que es más visible de nuestra bandolera. Una vez hecho eso, lo voy a hacer en el otro lado. Ahora, ¿qué hice? Marqué la mitad, lo que va de largo, la mitad, ¿verdad? Marco la mitad, trazo una línea, y a 4 centímetros hacia un lado y hacia el otro lado voy a marcar otras líneas que van a conformar mi base. De lado a lado marqué una línea que es a 1 centímetro, que va a ser el margen de costura. Y esta parte es muy fácil, pero que tiene que estar pendiente. Del borde hacia adentro también vas a marcar 4 centímetros. Y ahí vas a lanzar una diagonal respetando donde está el punto del centímetro que habíamos dejado a cada lado. No hasta el borde, sino hasta el centímetro que vamos a respetar del margen de costura. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Del borde hacia adentro marcamos 4 centímetros, ¿verdad? Y del borde hacia de abajo también vamos a marcar 4 centímetros hacia el centro, tal como lo estás viendo en el video. De esa manera estamos marcando un triángulo, que va a ser la diferencial en esta base. ¿Qué hice después? En cada línea del lado izquierdo y derecho, no en el centro, voy a doblar, y me voy a ayudar con unos clips para que se mantenga ese doblez justo en las líneas que habíamos marcado. Y del punto del margen de costura marcamos un punto. De ahí es que vamos a empezar a coser, no del borde, sino del punto que está a 1 centímetro del borde hacia adentro, tal y como lo estás viendo en el video. A mí me gusta empezar a hacerlo primero de un lado, que es en la parte inferior. Clavo mi aguja y voy a coser en la forma de que está marcado, diagonal, hasta los 4 centímetros, atracando al principio y al final, con una puntada así cerrada, porque es la base y tiene que estar bien cerrada, o sea, con la 3.5. Corto los excedentes de hilo y lo mismo voy a proceder a coser ahorita lo volví a hacer porque resulta que se me salió el hilo, lo volví a colocar y ahora lo vuelvo a hacer para que me quede bien cosido. Esta parte es muy importante que se cosa bien, porque esa es la que va a formar la base de nuestra bandolera. Entonces, no una costura abierta, porque si no se nos va a estar viendo los hilos, las costuras, etc. Ahora, del mismo lado, hacia la parte inferior, voy a coser. De ahí, de los 4 centímetros hasta el punto donde marcamos el margen de costura, es decir, a 1 centímetro. De todas maneras, en el video se ve claramente cómo es el proceso. No es difícil, la verdad que es una manera de hacer distinta una base, pero sí es cuestión de atención. Corto los excedentes de hilo y ahora lo voy a dar la vuelta. Me encargo de acomodar todo mi material sin prensar otro material que no tenga que ver con mi base, y voy a hacer el mismo método de los 4 centímetros hacia el borde, sin llegar al borde, a 1 centímetro que respetamos para el margen de costura. Ese margen de costura es precisamente para coser los laterales a la hora que estamos armando nuestra bandolera. Ahora procedo a coser del punto que dejamos del centímetro de margen de costura hacia los 4 centímetros.
Es muy fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arreglar ese material. Vamos a cuidar que en la parte de arriba todo eso nos quede alineado, donde está cosido el cierre. Nos quede bien alineado, nos ayudamos con unos clips y doblamos en la parte de abajo como tal como estás viendo en el video. O sea, que la raya del central quede en el centro y los lados se doblan. Porque estoy alineando todo esto, aparte que voy a armar mi bandolera, necesito colocar mi carrito deslizador. Siempre hay que colocarlo de donde está la etiqueta, por ejemplo de mi marca, la parte que es redondita hacia adentro. Que siempre se abra del lado izquierdo hacia la derecha. Eso es lo que tiene que estar prestando atención. A mí se me resulta más práctico es colocar un clip y de ahí dejar un lado más largo que el otro. De esa manera se me hace más fácil en el momento de colocar el deslizador. Yo lo paso una vez y después lo vuelvo a pasar otra vez y lo dejo en el centro. Ahora, aquí es importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a coser en los forros. Más adelante le vamos a hacer el cuadrante de base del forro. A mí me gusta primero coser, ¿verdad? Coso de un lado, no llego a coser el cierre, trate de doblar el cierre mirando para el frente de nuestra bandolera. No llego a coser el cierre, hasta donde comienza el cierre, hasta ahí lo coso. ¿Por qué? Porque para que no quede como esa especie de bulto a los lados donde está el cierre, quede de una forma prolija. Lo hago de un lado y lo hago del otro lado del cierre. Aquí también estamos utilizando una puntada 3.5 porque todo lo que es estructura utiliza una puntada 3.5. Entonces, como tú mueves, estoy ahí dándole retroceso para atracar, pero sin llegar a coser el cierre. Siempre el cierre tiene que quedar en la misma posición de un lado y del otro. Ahora en la base voy a coser 8 centímetros nada más. ¿Por qué? Porque le voy a hacer unos cuadrantes de 4x4 que equivale igual como si fuéramos a hacer una base normal, común y corriente. No hace falta que hagamos el mismo trabajo en el forro. 8 centímetros, ¿por qué? Porque voy a marcar la base y necesito que queden 4 centímetros cerrados abajo para poder armar mi base. A mí me gusta hacerlo así, que marcar con prioridad la base, porque de esta manera se me resulta más cómodo a la hora de hacer mi base de mi forro. Aquí tengo una plantilla de 4x4, lo marco con mi cinta de sastre, ¿verdad? Y por eso que yo decía dejar 4 centímetros cosidos para el momento de cerrar mi base. Lo marco de un lado, de otro. Es muy importante, ahí la cámara se me rompe un poquito, ahí lo ves, que no llevemos la tijera hasta el final. ¿Por qué? Porque son sintéticos y así sea tela, puede cortar de más y ahí vamos a perder nuestro forro. Entonces yo le doy la vuelta en la esquina y de esa manera me aseguro que no se vaya a cortar de más el forro. Y sobre todo estos materiales que son súper ligeros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir, como cualquier base, voy a abrir, pongo de un lado el material para que no me queden muchas capas en un solo lado. Abro de un lado, abro del otro, coloco una pinza ahí, coloco una pinza de tal manera que acomode todo eso y me quede bien derechita. Y voy a pasarle una costura también 3.5, atracando al principio y al final. Este es un modelo muy sencillo, pero la verdad que esta base le marca la diferencia. Como yo te dije, lo puedes hacer también. Por ejemplo, en una tote bag, en vez de hacerlo de 4 centímetros, ¿qué puedes hacer? Haces todo el procedimiento. En vez de hacerlo de 4, lo haces más grande, de 6 centímetros. De resto, vas a hacer todo igual. Una vez que cosí eso, voy a proceder a cortar todos los hilos, voy a cortar el excedente de cierre. También me voy a encargar de sellarlo con la llama azul de mi encendedor, siempre en la parte azul para no quemar. Voy a cortar el excedente que también tengo en la base de un lado y del otro, sin llegar a tocar a la costura.
También voy a cortar el excedente que me queda a los lados. Otra cosa que se me pasó un video, cuando tenemos que cortar, hacer exactamente la misma forma de donde comienza el forro hacia abajo, 3 centímetros hasta la base. Después simplemente lo que voy a hacer es voltear mi bandolera que prácticamente está lista. Me voy a ayudar con mis dedos. Yo, la verdad que estoy en contra de utilizar la tijera para sacar las esquinas porque son materiales delicados y se pueden romper. Lo puedes hacer prácticamente con las manos y si no, por ahí con un bolígrafo que no tenga, le sacas que no se use, le sacas el centro donde va la tinta y con ese plástico te puedes ayudar para sacar las esquinas sin necesidad de comprarte ningún o un palito chino también te sirve para sacar bien esa esquina. Aquí nos encargamos que si hay alguna metida de pata, alguna costura no está bien, es el momento, no pasa nada, es el momento de rectificar cualquier cosa que está mal de su sitio. Cuando hacemos las cosas por primera vez, por ahí se nos puede pasar algo, no está mal, es prácticamente normal. Y si salió bien, bueno, entonces sacamos todas nuestras esquinas, acomodamos el material y de último vamos a cerrar. Entonces vamos a doblar 1 centímetro y 1 centímetro y vamos a coser bien al borde. Y yo estoy utilizando una puntada no tan cerrada porque como es una base como satinada para que no me queden en pliegue, con una puntada número 4 siempre atracando con retroceso al principio y al final es suficiente. Si tú quieres agregarle un bolsillo interno y eso ya es gusto personal. Después yo voy a estar presentando otros proyectos donde se hace un bolsillo interno. Esto es una bandolera pequeña y la verdad que no vi necesario hacerlo. Y nos queda una forma equilibrada también esa cinta mochilera que utilicé de adorno. Así nos queda nuestra bandolera. La verdad que es un proyecto súper fácil. Incluso puedes utilizar todos, si no eres nivel principiante, todos esos pedazos que no te llegan a concluir un proyecto completo. Le colocas su cinta, su asa corrediza, que si no lo sabes cómo hacerlo, puedes ver este video en el bolso mantero. Explico cómo hacer esa asa corrediza paso a paso porque ya yo la tenía varias asas corredizas y bueno, ya la tenía listo. Espero que lo puedas hacer y gracias por ver.